Hola, muy buen día a quienes nos escuchan en Zoom y en Facebook. Mi nombre es Jorge Martínez, miembro de Citizens Climate Lobby y de Fridays for Future México. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta tercera sesión y última sesión del día 5 de la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible para Latinoamérica y el Caribe. A lo largo de esta semana ya se ha platicado y compartido no solo la relevancia del financiamiento climático, pero sobre todo dentro del contexto de la crisis sanitaria y sus afectaciones en la economía, en la sociedad, sino también de cómo se pueden utilizar y o apalancar recursos públicos y privados para que el financiamiento, el presupuesto, los fondos se utilicen de la mejor manera posible. El día de hoy, en esta sesión, el enfoque será desde la perspectiva de justicia, en este caso, la justicia intergeneracional, cómo puede usarse el financiamiento y la relevancia del involucramiento de los jóvenes en estos temas y lo que quieren aportar desde sus perspectivas, cómo debe de manejarse nuestro dinero. Entonces, me gustaría agradecer la presencia y mencionar a los ponentes panelistas que tendremos el día de hoy. Sara Cognuk, fundadora de Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica. Muchas gracias, Sara, por estar aquí hoy. También me gustaría presentar a Rogelio Rosas, Roger, representante juvenil de SDSN México. Y bueno, Roger, que también trabaja y trabajamos con nosotros en muchísimos proyectos. Me da mucho gusto tenerte aquí el día de hoy. Xiomara Acevedo, de Colombia, directora de Barranquilla Más 20. También un gusto tenerte aquí hoy, escuchar de tu experiencia y conocimiento. Y por último, y no menos importante, Juan Monterrey, líder juvenil, director de Climate Resilient y experto en políticas climáticas y emprendedor social, actualmente trabajando con el gobierno de Panamá. Y pues bueno, rápidamente quisiera compartir un poco cómo va a funcionar la dinámica de hoy. Vamos a tener 2 preguntas generales. Vamos a darle oportunidad a cada una de las ponentes para responderla en 5 minutos. Terminando esta primera intervención, seguiremos con una segunda ronda en la cual se abordará otra segunda pregunta. Y al finalizar esta ronda, espero que tengamos buen tiempo todavía para tomar 2 o 3 preguntas de nuestra audiencia e incluso alguna posible intervención directamente de la audiencia, algo que quieran compartir con nosotras. Entonces, la temática general, empezamos con por qué es necesario en este contexto que estamos viviendo, que estamos atravesando, que los jóvenes se involucren en temas de financiamiento, qué impacto puede tener, debe de tener este involucramiento también, cómo fortalecerle. Entonces, quisiera comenzar con Sara Cognuk. Hasta hace poco, el tema de financiamiento pues se había mantenido en solo el sector financiero. Y quisiera saber, nos gustaría escuchar, ¿por qué consideras que las juventudes deben también involucrarse sobre el destino de los recursos financieros en el mundo? Gracias, Jorge, y muchísimas gracias también por la invitación. Sí, yo creo que parte también de esta falsa dicotomía que hay, ¿verdad?, entre que lo económico está separado de lo social, de lo ambiental y ahora pues de todo lo relacionado con cambio climático. Y yo creo que todo lo que vamos viendo con terror, ¿verdad?, de lo que está pasando a nivel mundial, justamente necesita que hayan acciones que vengan a tratar de solucionar lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que estas soluciones justamente nos recuerdan que de algún lado tienen que salir y que vienen a enlazar lo económico, social y ambiental que tradicionalmente se ha manejado de manera diferente. Entonces yo creo que de esa óptica es que las juventudes entramos a jugar. ¿Por qué? Porque estas soluciones tienen que ir planteadas con un enfoque de justicia climática y esta justicia justamente nos pide que haya cargas y que tratos justos y equitativos para todas las personas. Y eso también compete a la parte propiamente financiera. Entonces, las juventudes son uno de los grupos más vulnerables donde todas las decisiones, incluyendo las del sector económico con el tema financiero, van a verse repercutidas sobre nosotras y nosotros. Y yo creo que las juventudes normalmente tenemos
hablamos de cómo ideamos el futuro, ¿verdad? Hacia dónde vamos y cómo lo vamos construyendo. Entonces yo creo que si de verdad queremos llevar esta discusión hacia la práctica, entonces tenemos que estar también dentro de las mesas que definen hacia dónde va el financiamiento y propiamente para el panel, ¿verdad? Y el evento está enfocado en América Latina, pues también como región estamos en una zona altamente vulnerable y esto nos hace poner como una prioridad el buscar hacia dónde están yendo los financiamientos, ¿verdad? Y no verlo solamente como una cuota de obligación de aquellos países, ¿verdad? Que tienen que aportar financiamiento para países de América Latina que están dentro de los menos desarrollados, sino que no verlo solamente como esta cuota de obligación, sino como una cuota de responsabilidad compartida con la cual también estos países tienen que empezar a movilizar fondos, pero no quitándose toda la responsabilidad, ¿verdad? Entonces yo creo que como jóvenes tenemos la capacidad para estar ahí adentro en estas tomas de decisiones diciendo justamente esto, queremos que el dinero vaya hacia soluciones reales donde las responsabilidades sean realmente compartidas. Muchas gracias por tu intervención, Sara. Me parece muy atinado lo que dices. También considero que esta cuestión debe ser no solo de que se vea un interés, sino de que realmente haya una influencia, que sean los jóvenes partícipes proactivos en esta temática. Y con eso me gustaría dirigirme ahora hacia Rogelio. Rogelio, ¿qué consideras? ¿Qué es lo que necesitan las juventudes para involucrarse más en los procesos de toma de decisiones sobre financiamiento, presupuesto y otros temas que implican las inversiones que pueden comprometer o que pueden poner en riesgo un futuro seguro para las siguientes generaciones? De acuerdo, pues muchas gracias, Jorge. También gracias a Sara por su respuesta, gracias por la invitación. Pues yo daré mi respuesta desde la temática de los derechos humanos, el principio de equidad intergeneracional y la justicia climática. Eh, Trataré de dar mi respuesta sin llorar, partiendo de dos cosas. Y lo primero es hacia dónde debemos de llegar y la segunda es en dónde estamos y combinado con hacia dónde nos estamos dirigiendo actualmente. ¿Hacia dónde debemos de llegar? Pues creo que debemos de llegar a un mundo equitativo y justo donde todas y todes podamos vivir con bienestar, desechando la idea de vivir con más y mejor y apostando la idea de vivir bien, entendiendo el bienestar desde la salud y como algo que no es individual, sino como algo que es siempre colectivo y depende de la salud de tu entorno social, ambiental y emocional, de lo que te rodea, personas y ambiente. Entendiendo la justicia como un elemento que no se define únicamente en el presente, sino que también debe considerar el pasado según lo ocurrido y en el futuro según las mejores proyecciones que tenemos y siempre considerando una epistemología decolonial. Ahora, ¿en dónde estamos? En un presente desigual, injusto, donde la riqueza la concentra el 10% de la población y donde 20 personas tienen más riqueza que el 50% de la población más pobre, donde 100 empresas y un puñado de países, particularmente del norte global, como Estados Unidos, la Unión Europea, donde además pues también destaca Francia y Reino Unido, han hecho más daño ambiental y prácticas de colonización y explotación humana que todos los demás países juntos, donde ciertos grupos son considerados especialmente vulnerables por la desigualdad a la que están sujetos y que además, en términos de cambio climático, son grupos además de vulnerables, con mayor exposición, sensibilidad y capacidades reducidas para hacerle frente a los cambios. Destacar dentro de estos grupos, creo que es importante a las mujeres y las personas de menos de 30 años, o sea, juventudes e infancias, porque son más del 50% de la población, cada una de ellas por separado, y además hay otros grupos como los pueblos indígenas, los grupos afrodescendientes o algunas otras etnias minoritarias, la comunidad LGBT, personas con discapacidades, que hasta hace poco no existen dentro de la narrativa de la sociedad y que no están representados y no tienen poder de decisión en casi ningún espacio. Y esto obviamente también implica los espacios financieros y los espacios de toma de decisiones al cambio climático. Ahora, también hoy en día estamos en estamos en un presente donde no podemos satisfacer nuestros derechos humanos más básicos. La mayor parte de la población no puede satisfacer con calidad su derecho a la alimentación, acceso al agua, ambiente sano, salud, vida digna y vida libre de pobreza. Y frente a la emergencia climática, la ciencia es muy clara. El acceso a los derechos humanos tendrá
severos impactos a la salud, a la vivienda, a la alimentación, incrementos drásticos en la pobreza, en el acceso al agua y la exposición a extremos meteorológicos y naturales, así como a enfermedades exacerbadas por la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, va a incrementar, sí, a nivel mundial, pero especialmente en el sur global y en estos grupos. Obviamente todo esto, pues de acuerdo a las conclusiones del Assessment Report 4 y 5 del IPCC, específicamente del grupo de trabajo 2. Y entonces creo que los jóvenes tenemos que entender eso. O sea, ¿qué tenemos, qué necesitamos para involucrarnos más? Entender esto, entender bien claro que hoy en día nos estamos dirigiendo a un futuro donde vamos a vivir una peor calidad de vida que la de nuestros padres, que la que vivimos actualmente, que las de generaciones anteriores, y que además, pues se espera que nosotros los jóvenes afrontemos todo esto y lo resolvamos desde la sociedad civil, desde el voluntariado, y que le dediquemos tiempo, talento, esfuerzo y a veces hasta nuestras vidas a ello, y que seamos perfectos y que tengamos todas las respuestas. Pero la verdad es que como jóvenes, como generación, si no tenemos el financiamiento necesario para realizar todas estas actividades, no de manera voluntaria, sino con la justa remuneración económica que merece, con bienestar y con dignidad, no lo vamos a lograr. Los jóvenes somos los únicos que nos podemos dedicar a esto con una entrega genuina, porque somos los expuestos a estas problemáticas, pero si no tomamos en cuenta el financiamiento, no vamos a poder realizar la movilización de riqueza que necesitamos para salvaguardar nuestros derechos humanos, para realizar las acciones de mitigación y adaptación que son necesarias, que se necesitan miles de millones de dólares. Y por otro lado, lo bueno es que ese dinero sí existe y sí alcanza, pero está retenido y concentrado. Así que bueno, ya para terminar, en resumen, los juventudes nos tenemos que involucrar en temas de financiamiento desde lo local a lo mundial porque, uno, el dinero existe; dos, ese dinero es necesario para generar acciones y movilizar personas, tecnología, investigación, participación y acceso a la información; y tres, porque si nosotros no nos involucramos, nadie lo va a hacer. Muchísimas gracias, Roger, por esa intervención. Me parece muy importante todo lo que mencionas. De hecho, considero muy importante mantener en perspectiva lo que hay, lo que se puede hacer, lo que se tiene que hacer. Y bueno, pasando ahora con Xiomara, para lograr mucho de lo que dice Rogelio, de tener este bienestar, de lograr este estado en el que haya salud, en el que haya la posibilidad de que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y más. ¿De qué manera consideras que un cambio en las inversiones puede ayudar a no solo a construir, a planear desde ahora ese mejor futuro para las presentes y las futuras generaciones? Hola Jorge y hola a todos. Perdón, no sé si me escuchas o... Sí, adelante. Como te veía todavía hablando. Bueno, que primero que todo, pues también agradecerles a todas las personas que están aquí, que están viendo las transmisiones, a Sandra, además por toda esta organización que me parece una semana súper increíble, la cual hemos podido aprender mucho. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho la compañera y el compañero que me antecedió. Me parece súper importante además que los jóvenes estamos involucrados en estos temas porque en mi vida he visto que nos han dicho mucho, mira, esta es la generación de jóvenes, bueno, la mayoría de jóvenes en la historia, pero también miren que los trabajos que tenemos son súper inestables, no tenemos la misma proyección de vida. Nos han estado inculcando mucho este tema de la educación financiera como un gran catalizador para asegurar nuestro bienestar, ¿cierto? Nos han dicho, bueno, hay que tomar buenas decisiones, tenemos que ahorrar, no puedes endeudarte mucho, o sea, ya no tenemos, así como tenemos comprometidos este nivel económico, así también se está comprometiendo el planeta en manos de otros. O sea, es increíble que nosotros, esta generación a la cual nos han comprometido tanto nuestro nivel de crecimiento económico, nuestra estabilidad, incluso nuestra salud mental, por toda esta presión además de la educación financiera, pues entonces es imposible que una de nuestras demandas principales como movimiento juvenil, que es la salud del planeta, que además es la salud también de los seres humanos y de todas las especies, pues entonces a eso sí no se le puede aplicar esta educación financiera y todos estos principios que nos
nos inculcan que tenemos que tomar en nuestra vida diaria. Entonces, partiendo de ese principio, me parece que ese es uno de los motivos por los cuales estamos teniendo este espacio hoy, ¿cierto? Porque también creemos que esta educación y toda esta proyección y planificación y tomar decisiones informadas y obviamente informadas y basadas en la ciencia además, pues es lo que va a ayudar a fortalecer este planeta. Y un cambio en las inversiones es urgente además porque así como vamos, pues ya yo creo que los resultados y las consecuencias ya todos los conocemos. Básicamente los niños de ahorita, los niños de esta generación que estamos viendo, ellos van a tener que emitir 8 veces menos que sus abuelos, porque ya el nivel del planeta y este crecimiento no nos permite seguir pues llevándolo de la misma forma en la que se llevaba antes. Entonces, obviamente tenemos que aprender a no repetir esos errores del pasado y por ende, hoy en día que además hay algunas facilidades en materia de tecnología, en materia de conocimientos, en materia de innovación, eso tiene que regir de ahora en adelante. Asimismo, me parece que ese giro que tienen que dar las inversiones tiene que, uno, pues acompañar las decisiones que ya la ciencia ha dicho y dos, también acompañar las demandas ciudadanas. Como he dicho, para nosotros esto se convierte en un propósito común, salvaguardar el planeta, pero salvaguardarlo no solo para nosotros, sino también salvaguardarlo para las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque está comprometiendo pues los cupos de carbón, además que cada uno tiene que emitir y con eso también su nivel de vida y el estilo de vida que tiene que llevar. Entonces no son decisiones que no se ven en el diario vivir, sino que al contrario, o sea, todo este nivel y toda esta perspectiva sistémica nos está comprometiendo en la toma de decisiones pues en el día a día. Y también me parece que estos cambios en las inversiones ya de verdad que tienen que asumir transparencia. O sea, ¿cómo es posible que muchos de los jóvenes, por ejemplo, aquí en Colombia o en otros lugares de América Latina, no tenemos en verdad pues toda la confianza de saber que lo que se está invirtiendo está reduciendo efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero o está de verdad aumentando las capacidades adaptativas de las personas y de los ecosistemas? O sea, siento que si bien se planteó en el artículo 13 del Acuerdo de París que tiene que invertirse en un sistema robusto de transparencia climática en el cual se pueda reportar una información que sea libre, una información que sea también equiparable y comparable, pues ¿cómo es posible que esto no se ve? O sea, todavía falta mucho y no nos queda la tranquilidad si de cada peso o de cada dólar invertido, pues en verdad estamos reduciendo y alcanzando estas metas y este progreso climático, o si de verdad todavía no, o sea, porque no existe, ¿cierto? O sea, no se está viendo todavía ante nuestras narices y me parece que además eso está previendo también mucha más inversión y acción climática, porque si un gobierno subnacional o una comunidad o incluso nosotros los mismos jóvenes tuviéramos también todas estas líneas bases para poder determinar si nuestro impacto en nuestro trabajo a nivel territorial de verdad que lo está haciendo, está aportándole al cambio climático, a la lucha contra el cambio climático, por supuesto, pues entonces no tenemos esas informaciones, no tenemos esas líneas bases, no tenemos, cierto, pues básicamente no podemos tener un reporte de lo que estamos haciendo en base a la acción climática porque no hay, o sea, hay muchos vacíos en la información que se está manejando a nivel nacional y a nivel internacional, hay muchos vacíos en la forma en la cual se está reportando y se está revisando y eso pienso que hace que las inversiones que además hay, que son poquitas de pronto en cambio climático, pues no se están divulgando, no se están viendo reflejadas. Muchísimas gracias por todos estos puntos respecto a, sobre todo, cómo se tiene que ir usando el financiamiento para alcanzar las metas y objetivos. Me parece extremadamente relevante. Quisiera hacer un breve paréntesis porque me gustaría señalar dentro del contexto de justicia intergeneracional y justicia en general, que es el tema del día de hoy, y es que en el chat alcancé a leer una corrección a la intervención anterior. Sin embargo, la forma en la que se hizo refleja parte del adultocentrismo y cierta condescendencia que hay hacia las infancias y juventudes. Se agradece el compartir datos, conocimiento con todas y todos. Nadie tiene la verdad absoluta y debemos de estar abiertos al intercambio, al debate, pero siempre de forma respetuosa y sobre todo en este tipo de espacios. Y pues bueno, retomando
las participaciones de nuestros panelistas. Dirigiéndome ahora hacia ti, Juan, ¿en dónde crees que se deberían de hacer las mayores transformaciones financieras y hacia qué áreas se debería de dirigir nuestro dinero? Muchísimas gracias, Jorge, por la oportunidad y la verdad que estoy muy emocionado de participar de este panel. Usualmente en los espacios formales en los cuales participo no se tiene este nivel de pasión, ya que nos las pasamos hablando de comas y puntos. Y en base a eso me gustaría decir que la intervención del día de hoy es una intervención muy personal y no está vinculada con ninguno de los roles oficiales que actualmente mantengo. Y en cuanto a las transformaciones para lograr la canalización de estas inversiones para el cambio climático, honestamente, la mayor transformación que necesitamos es en las normas electorales de las plutocracias que gobiernan el mundo y la región, para empujarlas cada vez más hacia una democracia. Ya basta de que las petroleras, constructoras, instituciones bancarias simplemente compren elecciones por medio de contribuciones privadas para evitar cualquier tipo de penalidad de la crisis climática que causaron. Y también ya basta de que las instituciones de cooperación internacional continúen con el greenwashing hacia los bancos, continúen con el greenwashing hacia las empresas petroleras, porque si bien todos ellos están haciendo algo para avanzar, lo cierto es que son los causantes y deberían ser responsables, no solamente financieramente de esto. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos dirigir nuestro dinero? Hacia candidatos de puestos de elección pública que tengan una clara visión sobre las problemáticas del sistema y la crisis climática. Los líderes políticos tienen que entrar completamente versados sobre el tema. El nivel de urgencia es tan grande que no tenemos tiempo para capacitaciones iniciales en el trabajo. Y esto lo podemos lograr movilizándonos. Y esto es lo que está sucediendo en todos los diferentes países. Lo cierto es que el capitalismo crónico compró la democracia y ha puesto en marcha un genocidio climático a costa de los más pobres y en beneficio de los más ricos, a costa de los pobladores de regiones como el Corredor Seco de Centroamérica, del Chaco de Sudamérica, a beneficio de las poblaciones del norte. Y también vemos cómo los líderes occidentales siguen siendo cómplices de toda esta desigualdad y la injusticia e intercambian vidas y su bienestar por el potencial de ganancias económicas. Nos pasamos la vida armando burocracias internacionales y objetivos que sinceramente nunca cumplimos. Esa es la cruda realidad y no lo cumplimos porque son diseñados estos sistemas para que no se cumplen, porque son financiados por ese mismo sistema de colonización que simplemente ha sido maquillado a través de los tiempos. Así que nuestro voto tiene mucho poder y aquellas transformaciones más fuertes quizás son en las normas electorales para que los líderes que necesitan llegar a las posiciones donde se toma las decisiones que nos van a ayudar a salir de la crisis climática lleguen. El Fondo Verde, el BID, el Banco Mundial, la CAF no nos van a sacar de la crisis climática. Eso no va a suceder. La cantidad de financiamiento que se canaliza por medio de estas organizaciones no llega ni a un porcentaje mínimo de todo lo que se necesita para adaptación. Usualmente estas instituciones se enfocan en mitigación porque es el sector que tiene rendimientos económicos. Entonces lo importante aquí de entender es que ese mismo sistema capitalista crónico causante de la crisis climática también es responsable de los cientos de años de opresión de los pueblos indígenas, de las minorías étnicas y sexuales en todo el mundo. Es el mismo sistema que le permite a China establecer campos de concentración en pleno siglo XXI y forzar a prisioneros musulmanes a fabricar mascarillas que ahora todos estamos obligados a utilizar, además de las piezas de vestir de muchas empresas deportivas que a todos nos gustan. Es el mismo sistema que permite impunidad de la policía y el Estado en el asesinato de Javier Ordóñez y George Floyd. Es el mismo sistema causante de todas las crisis. Y para lograr esa transformación en las regulaciones electorales, debemos tener una transformación personal y comprender que la crisis climática es una realidad que fue diseñada, no fue un accidente, fue planificada. Un grupo minúsculo de ejecutivos tomaron decisiones hace décadas que se traducen hoy en la destrucción del ambiente y también en muchas muertes humanas, con un solo objetivo: generar más y más y más y más y más riquezas. Una vez tengamos eso claro, es cuando de verdad podemos empezar a diseñar esas soluciones sistémicas para el desafío más grande de la humanidad. Así que la verdad es que me emociona mucho este panel y estoy muy emocionado de ver cuáles son las siguientes interacciones. Estas son las conversaciones que debemos tener y estas son las conversaciones que no tienen los presidentes, no tienen los diputados, no tienen los magistrados, no tiene la gente
que de verdad toma las decisiones que afectan nuestra vida. Nuestro voto, nuestra movilización es la mejor herramienta que tenemos para combatir la crisis climática. Muchísimas gracias por esa intervención, Juan, y también quisiera agradecerles a todos los panelistas por mantenerse dentro de los márgenes de tiempo. Vamos en muy buen tiempo. Y ya ahora nos acercamos hacia la segunda pregunta, pero me parece muy interesante lo que mencionas, Juan, respecto al sistema político, las dinámicas de poder existentes, la influencia desproporcional de las grandes petroleras a través de su influencia económica y que pues libran así sus responsabilidades históricas con esta crisis que básicamente han creado, la desinformación que han esparcido para lograrlo también y salirse con esto, básicamente bien airados, y dificultan además la transición a una dinámica distinta. Entonces, esta cuestión de las elecciones y cambiar cómo es el proceso de toma de decisiones me parece muy interesante. Y retomando esto, yéndonos un poco más hacia el espacio también político, me gustaría saber, dentro de un contexto o en un escenario hipotético, que quizás para algunas y algunos de ustedes no sea tan hipotético, ¿qué les gustaría si tuviesen enfrente a ministros de finanzas, a secretarios que se enfocan en esas temáticas de financiamiento en sus países o en la región de América Latina? ¿Qué les gustaría decirles a estas personas que llevan las instituciones financieras nacionales e internacionales? ¿Qué propuestas tienen para una mejor asignación y manejo del financiamiento y que tenga este financiamiento una perspectiva de derechos humanos, de equidad de género y sobre todo de derechos intergeneracionales para llegar hacia una justicia climática y una justicia intergeneracional? Con ello, para esto me gustaría empezar con Rogelio. Más específicamente, ¿qué les pedirías como joven a todas esas instituciones? ¿Qué les pedirías que cambien y qué propuestas les harías? Ok, muchas gracias, Jorge. No voy a responder en orden de qué a las instituciones nacionales, qué a las internacionales, qué a los ministros de finanzas. Por el contexto, creo que se puede decir un poco cuáles van dirigidas a quién, pero es que si no me tardaría mucho. Y lo primero creo que es, pediría seguridad social. Las juventudes no podemos empezar a afrontar y resolver las problemáticas que existen con la calidad, dedicación y condiciones que requieren con las condiciones mismas en las que estamos las juventudes hoy en día, que somos más del 50% en casi todos lados. Necesitamos un ingreso básico universal que asegure nuestro acceso al agua, a la vivienda, a una vida libre de pobreza, a una alimentación saludable y a la salud. Y el dinero existe y alcanza, solo se tiene que dirigir hacia estos fines. Se tienen que crear además las condiciones para que aún con ese ingreso, las juventudes podamos acceder a estos derechos de forma sostenible. Es decir, el acceso a estos derechos no debe de impactar negativamente a nuestra sociedad o al ambiente. Por otro lado, propondría que en todos los espacios de toma de decisiones de financiamiento se integren consejos de grupos vulnerables, expuestos, sensibles y con capacidades limitadas que tengan la representación e integración de jóvenes que puedan velar sobre los intereses de los siguientes grupos si es que existen en la región en cuestión. Mujeres, infancias, pueblos indígenas, afrodescendientes y grupos étnicos minoritarios, comunidad LGBT, personas de la tercera edad, personas con discapacidades y comunidad rural. Estos consejos deberían de poder emitir observaciones, denuncias, quejas, recomendaciones y propuestas acerca de la asignación del presupuesto para el financiamiento climático y la justicia social. Si en esto no están de acuerdo, porque se suele decir que las personas de estos grupos no tienen las capacidades para emitir o tomar decisiones en estos casos, pues diría que a la par de promover la integración de estos grupos, se debe de destinar mayor financiamiento para la creación de capacidades técnicas, educativas y de crear espacios y mecanismos de participación para que estos grupos tengan una verdadera integración política, económica y social, que también es parte de sus derechos humanos. También les diría que deben de priorizar la reducción de desigualdades y el acceso a los derechos humanos desde la sostenibilidad, la perspectiva de género, la perspectiva de infancias y juventudes, la justicia climática, el principio de equidad intergeneracional y la decolonialidad, rechazando el machismo, el adultocentrismo, la euro y norte centralidad y la hegemonía de las personas más ricas en todos sus planes y también a nivel institucional. Una de mis propuestas más radicales también sería la expropiación y colectivización de la riqueza de las empresas que acumulan la mayor cantidad de capital económico y que ese dinero sea utilizado para financiar el ingreso universal básico,
la investigación para la adaptación y el diagnóstico de vulnerabilidad al cambio climático, el acceso a los servicios básicos y otros derechos humanos. Que la cantidad de impuestos que cada individuo físico o moral pague sea proporcional a la cantidad de sus ingresos, de tal forma que entre más ingresos tenga una empresa o un individuo, mayor cantidad de impuestos deba de pagar. Que haya un límite a la riqueza que cierta persona física o moral pueda acumular y que en caso de excederse, ese dinero pase a ser de los segmentos más pobres de la población. Reducir el financiamiento paulatinamente de las actividades que dependen de la explotación ambiental y social para su actividad económica, sin reparación de los daños, y que se llegue a un financiamiento nulo para estas actividades al 2030. Por otro lado, creo que se deben de transformar las instituciones hacia la transparencia, la inclusión, la perspectiva de género, la gobernanza, la rendición de cuentas y el parlamento abierto, con mecanismos sociales claros para la revocación de autoridades, funcionarios y cuerpos administrativos. Y ya por último, ya cerrando, y esta va dirigida hacia el sistema internacional, en particular al sistema de Naciones Unidas, les pediría o les propondría que deben de abogar por la eliminación del consenso en las conferencias de las partes, debido a que no es un espacio de toma de decisiones justo. Pretender que en un espacio se eliminan las desigualdades geopolíticas y económicas que existen afuera es una ilusión. Básicamente mi propuesta sería que el voto de las partes sea ponderado según condiciones de vulnerabilidad, exposición, sensibilidad y capacidades ante los impactos del cambio climático, así como según el porcentaje de emisiones y de degradación ambiental históricos, así como el porcentaje de emisiones y de degradación ambiental que presentan anualmente. Y otro factor de ponderación también debe ser la responsabilidad por acciones de conquista, colonización, saqueo del capital social y natural, así como de la explotación directa o indirecta sobre otros países y pueblos existentes en la actualidad. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas no pueden pretender que existen para preservar la paz y la unidad entre las naciones si tampoco establecen mecanismos de verdadera equidad para la toma de decisiones. Las desigualdades geopolíticas, económicas y sociales siguen existiendo dentro de los espacios de toma de decisiones. Y lo es aún más cuando las personas que muchas veces llegan ahí a los espacios de toma de decisiones siguen siendo hombres blancos que pertenecen a grupos privilegiados con poca exposición y poca vulnerabilidad al daño climático. Entonces, pues sí, esa sería mi respuesta final. Y pues que mientras no se haga así, las negociaciones climáticas van a seguir siendo manipuladas por los segmentos más responsables y menos vulnerables de la crisis que estamos afrontando. Y pues ya. Wow. Definitivamente nunca decepciona al escucharte, Rogelio. Muy rápido quisiera mencionar que coincido personalmente respecto a la viabilidad y el potencial para incrementar la seguridad social de un ingreso básico universal y así poder aportar a la justicia social al mismo tiempo que se abre la oportunidad para un involucramiento más proactivo de las personas en la vida pública. También hay muchos otros puntos que mencionaste, propuestas que considero que son... que podrían tener un alto impacto de muchas formas. Me parece que darían tiempo para hablar por mucho rato respecto a cómo podrían implementarse o sus posibles resultados o cómo podría en la práctica verse su implementación. Sin embargo, pues cambiando ahora o dirigiéndome hacia Xiomara, me gustaría saber, Xiomara, ¿tú qué propondrías? ¿Qué les propondrías para mejorar sus operaciones y para trabajar de manera integral la crisis climática y de salud a los ministros de finanzas y los dirigentes de los directores quienes toman las decisiones en estas instituciones financieras a nivel nacional e internacional en la región? Claro, me parece muy importante todo lo que se ha mencionado. Tengo algunas ideas también que, bueno, pueden responder a, ¿cierto? Pues a esta pregunta. Digamos que todos estos ministerios se encargan del marco político fiscal y personalmente he visto cómo en el caso de Colombia, primero van los proyectos de finanzas y luego va el derecho. Y entonces, de acuerdo a un proyecto de inversión, sea en el sector que sea energético o hidrocarburos y demás, pasa que primero avanza el proyecto, avanza la negociación, avanza la repartición y luego va el derecho adecuándose a esas decisiones y al beneficio de estas, sí, pues de estos acuerdos que se hacen, que además son acuerdos a alto nivel
donde no se tiene muy en cuenta a las comunidades ni a la ciudadanía. Entonces, quiero decirles esto porque quisiera también decirles a todas las personas que ocupan esto que hay un derecho ambiental y hay unos principios que rigen el actuar del Estado, y también es el marco, además, pues, de principios que nos rige a todos dentro de un país. Entonces no puede ser que primero avanza la plata y luego el derecho se acomoda para garantizar que esas decisiones financieras pues se mantengan como ya se han definido, y entonces queda por atrás las demandas ciudadanas, queda por detrás la equidad intergeneracional, la justicia ambiental y el derecho además al ambiente sano, porque muchos de estos proyectos de inversiones, pues esto es lo primero que se compromete, además de modificar la vocación de una comunidad sobre un territorio que generalmente ha manejado históricamente, ancestralmente. Entonces, ese es como un primer mensaje, y es que hay que tener en cuenta que en esto pues ya se han sobrepasado las dimensiones, y que no es justo con ninguna de estas generaciones que tengamos que llevar el derecho y los instrumentos políticos y legales, que a veces son los que salvaguardan nuestro ambiente y nuestros derechos, y esté supeditado a los intereses económicos y financieros que vienen desde una visión nacional o internacional de alto nivel, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro, digamos que algunas propuestas sería que de una vez por todas también se transversalice la incorporación de los riesgos climáticos en todas las inversiones. O sea, esto no tiene que ser un punto a veces en los proyectos, sino que tiene que estar de manera transversal. Todo proyecto en cualquier sector tiene que tener en cuenta cómo va a impactar en el cambio climático de determinado país y a nivel planetario, ¿sí? También me gustaría decirles que es importante que se asigne un porcentaje de los recursos públicos a incentivar los emprendimientos, especialmente de los jóvenes, porque si bien ya todos sabemos cuáles son las limitantes que tenemos los jóvenes a nivel de empleo y a nivel de estabilidad, pues entonces al menos incentiven los emprendimientos y trate de dejar que podamos construir muchas de estas iniciativas pues con un poco más de herramientas que favorezcan el trabajo. O sea, este trabajo que hacemos día a día también es desgastante, lo hacemos con las uñas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no el Estado también inyectar y favorecer que se pueda gestar pues acciones en el marco de la corresponsabilidad, además con el ambiente, que favorezcan el emprendimiento y los negocios pues de los jóvenes y en general de la ciudadanía? Porque eso me parece muy importante para estimular además la economía barrial, la economía de las comunas, la economía pues en nuestros entornos más próximos, no solamente los sectores. O sea, cuando pasa una crisis siempre piensan en salvar a los más grandes, como es lo que estamos viendo ahora, pero en los congresos se hunden los proyectos de ley para darle impulso a las pymes, lo cual me parece en total contravía con los derechos y además en contravía con el mismo crecimiento, porque este sector de la población es el que dinamiza la economía, como digo, del barrio, de la comuna, de la ciudad. También me parece que es importante, pues, junto con todo esto, pues que se pueda financiar. No sé si en sus países pasa, pero aquí el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, es el que financia las consultas populares. Entonces, imagínense que en Colombia primero se hace una consulta política que financiar una consulta popular, que además es un derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos para decidir sobre lo que pasa en su territorio. Entonces, para unas cosas hay recursos, pero para otras que involucran a nuestros derechos fundamentales no lo hay. Y esto me parece que va en total contravía de que el país más biodiverso del planeta por kilómetro cuadrado es el país que además más nos cuesta la vida el defender esta biodiversidad. Entonces, creo que es importante que o se divide esta función o se va para algún otro lado, o se destinan estos recursos de forma efectiva y sin condicionamientos, porque está costando la vida. Eso serían parte de las propuestas que les podría indicar, pues cierto, a todas estas personas que ocupan estos cargos. Xiomara, me parece muy atinado todo lo que mencionas. De hecho, me parece que puedo rescatar como una síntesis muy importante, poner por delante los derechos humanos y poder garantizarles a largo plazo. No nada más ver como decías, a los más grandes y rescatarles en esas situaciones, en esos contextos. Me gustó mucho esta cuestión también de usar recursos públicos para incentivar los emprendimientos de las juventudes, para que construyan las iniciativas de cambio
con los recursos necesarios, con los medios necesarios, y pues potenciar esta capacidad casi natural e intrínseca de las juventudes de transformar, de innovar, de mejorar lo que tienen a su alrededor, empezando, como decías, por los barrios, por su comunidad, básicamente. Y bueno, respecto a priorizar el rescate de lo que se debería o podría hacer dentro del contexto de esta crisis actual, Juan, me dirijo a ti ahora. En tiempos de crisis, ¿qué características consideras que un buen ministro de Finanzas tendría? ¿O qué aspectos debería de priorizar en sus acciones, en las políticas, en los presupuestos, para garantizar el futuro de las juventudes, de la niñez? ¿Qué piensas de esto? Bueno, primero que todo, el ministro de Finanzas tiene que entender que su jefe es el pueblo, no los donantes de campaña, ni los bancos, ni los intereses privados, que es un punto que al parecer causa cierto nivel de insomnia en los ministros de Finanzas, porque como que se les olvida quiénes son los que los pusieron ahí. Y bueno, quizás los que los pusieron ahí sí fueron los donantes, y esa es la parte del problema que nosotros tenemos que atacar. Pero lo cierto es que también la pandemia ha hecho aún más evidente las mortíferas ineficiencias de los gobiernos y el costo humano de la corrupción, lo que en última instancia ha provocado divisiones entre las poblaciones y las comunidades, que además de aquellas causadas por la crisis climática, se van a seguir exacerbando por esta crisis de salud. Entonces, el ministro de Finanzas también tiene que entender que la crisis climática no es un problema ambiental. Y esta es una cosa que a mí, la verdad, me cuesta entender por qué el resto de la humanidad sigue llamando a la crisis climática un problema ambiental. La crisis climática es una crisis humanitaria, es una crisis que va a impactar cada aspecto de la vida humana, no solamente el aspecto ambiental. Sí, tiene un componente de deterioro ambiental, pero ese deterioro se refleja en impactos en el ser humano. Entonces, el ministro de Finanzas, primero que todo, tiene que tener esta conceptualización para poder así avanzar soluciones innovadoras. En todo caso, como mencionó Xiomara, se tiene que descentralizar la ejecución de proyectos de todo tipo. Se tiene que parar de estar haciendo planes para cada sector, sobre cada tema. Debe haber un plan de desarrollo que establezca los objetivos y que esos objetivos estén basados en evidencia, que no estén basados en los intereses del oficial de la ONU, que no estén basados en los intereses del oficial del Banco de Desarrollo, que no estén basados en los intereses de la entidad ejecutora en el país, que estén basados en evidencia. Tenemos más de 50 años de fracaso en desarrollo porque seguimos armando proyectos que suenan bien, no proyectos que tienen una evidencia comprobada, y el ministro tiene que estar claramente enfocado en esto. Asimismo, nosotros tenemos que apostar a la transparencia, como se mencionó al inicio. La transparencia y todo lo que eso conlleva es la principal herramienta para poder planificar estas acciones. Y con transparencia no es simplemente en cuánto dinero nos estamos gastando en qué. Transparencia también incluye cómo levantamos los inventarios de gases de efecto invernadero para saber cuánto estamos emitiendo, y en base a esa cuantificación, qué tipo de medidas podemos tomar. La transparencia aborda no solamente la ejecución de políticas, la generación de datos, sino que también el financiamiento y cada aspecto de conceptualización y consulta que conlleve un proyecto. Entonces, el ministro de Finanzas tiene que estar claro que es su responsabilidad asumir la diseminación de información con el público y permitirle a todo tipo de minorías participar, y que sus derechos y que la protección de sus comunidades sean incluidas en estos análisis. Asimismo, yo le diría al ministro de Finanzas, usted se tiene que empoderar. El tema del cambio climático superó la dimensión de los ministerios de ambientes. Usted es la segunda persona que más poder tiene en un gabinete y puede liderar en este tema porque es el que asigna el presupuesto. El ministro de Finanzas básicamente le dice al presidente las luces de hacia dónde invertir. Y si él no está claro con todo esto, entonces nada va a ocurrir, porque los ministerios de ambiente simplemente no tienen músculo. Y esa es otra cosa que el ministro de Finanzas tiene que entender, que toda la arquitectura climática se basa en ministerios de ambiente que no tienen la fuerza suficiente para empujar el tema. ¿Por qué? Porque han pasado 30 años y todavía no lo han podido empujar. O sea, ¿qué otro tipo de ejemplo necesitamos que la historia misma? El ministro de Finanzas tiene que entender que esta es la crisis más grande que nunca hemos afrontado y que literalmente atenta con nuestra existencia.
Así que el ministro de Finanzas debe ser una persona ampliamente versada en temas climáticos y que conozca que aquellos organismos de cooperación que usualmente vienen a ayudarte, recuerda que fueron fundamentados en ese maquillaje del colonialismo y los donantes son aquellas mismas potencias que causaron la destrucción. Así que por diseño y definición, el objetivo es ayudar al donante y no al receptor. Y eso lo vemos con las crisis de deudas que tienen todos los países en vías de desarrollo, que ahora con el COVID, además, los ministros de Finanzas han decidido endeudar más el futuro y prevenir el acceso a finanzas para hacer más soluciones climáticas. ¿Por qué? Porque nos están endeudando. Y si nos endeudan, a futuro tampoco vamos a poder acceder a más financiamiento. Así que, en resumen, el ministro de Finanzas tiene que darse cuenta que este es el mayor problema que él puede afrontar y que él también tiene la potestad de liderar dentro del gabinete porque simplemente ya superó la dimensión ambiental. Totalmente de acuerdo en lo que mencionas respecto a esta situación de, otra vez, hablando un poquito de empoderamiento dentro del mismo gabinete, dentro de tomar la responsabilidad de los organismos competentes, y es efectivamente cierto. Esto ya no es una cuestión nada más medioambiental, es una cuestión que trasciende y que por lo tanto deben no solo versarse, sino tomar acción y liderazgo en este tema y para resolver la problemática. ¿Me permites una breve pausa? Por favor, todas las preguntas que se tengan para los panelistas que abordaremos terminando esta ronda de la pregunta 2, si las pueden hacer por la funcionalidad de Zoom de Q&A o preguntas y respuestas para poder más fácilmente responderlas y redirigirlas a los y las panelistas. Muchas gracias. Y pues bueno, hablando de este empoderamiento de los ministros de finanzas, de estas exigencias que ya escuchábamos de Rogelio, de Xiomara y de Juan. También me gustaría escuchar, Sara, para ti, ¿cuál sería la exigencia que les harías como joven? ¿Cómo motivarías también a más jóvenes a sumarse a estas demandas? Sobre todo ahora que estamos viendo que está la 6ª huelga global por el clima, del movimiento de jóvenes, de juventudes, liderado por Fridays for Future y Greta Thunberg. Hoy estamos en esta 6ª huelga. ¿Cómo motivarías a los jóvenes a sumarse también a estas demandas, a las instituciones financieras y a cambios más radicales en su favor? Niñas, niños, jóvenes, ¿cómo lo harías y qué les exigirías también a estos ministros? Sí, gracias, Jorge. Y de hecho, me encantaron las intervenciones de todos y todas. Siento que cuando lo que mencionaba Rogelio, ¿verdad? Como que de repente cuando están las mesas de toma de decisiones y proponen juventudes y dicen, no, es que los jóvenes ¿qué saben? Bueno, yo creo que aquí está quedando súper claro que sí hay bastante capacidad y conocimiento y pues que en realidad solo nos están excluyendo porque les da la gana por ser adultocéntricos, ¿verdad? No porque tengan alguna razón válida para hacerlo. Entonces, voy a empezar un poquito como esta parte con una frase que mencionó Juan respecto a el poder que realmente tiene un Ministerio de Finanzas, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, un Ministerio de Hacienda. Es algo increíble. En el caso de Costa Rica es sumado con la parte de planificación, porque en efecto, si dejamos el tema de cambio climático solamente a un ministerio, y a un ministerio como normalmente son los ministerios de ambiente, lamentablemente no tienen la capacidad total para lograr solucionar o proponer acciones que realmente sean eficientes, ¿verdad? En el caso de Costa Rica trabaja la Dirección de Cambio Climático, pero la Dirección de Cambio Climático por sí sola necesita al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Planificación. Entonces, propiamente con la parte de Hacienda, a mí me parece fundamental que desde ahí se comience a trabajar esta parte que la persona que está en este ministerio, y ni siquiera la persona, llevémoslo hacia la institución como tal, no hacia la persona, porque también lo mencionaba Juan, ¿qué pasa si de repente nos cae un gobierno ultraderecha, verdad? O sea, necesitamos instituciones sólidas sobre las cuales se pueda confiar en lo que están haciendo. Y estas instituciones sólidas tienen que tener, por supuesto, de manera transversal, el eje de cambio climático, ¿verdad? De manera transversal, al punto de que cada proyecto que pase tengan que de verdad hacerle un check a que cumplió con los indicadores que se están proponiendo. Entonces yo creo que como persona joven, y aquí en Costa Rica hemos tenido como este tipo de intercambios, como personas jóvenes justamente va por ahí la línea, ¿verdad?
que de verdad esto sea un eje transversal, no solamente un capítulo con el cual cumplir, sino un eje transversal en la cual la parte de riesgos, la parte de vulnerabilidades y la parte de las acciones que se están proponiendo y los cobeneficios que se manejan con estas acciones estén incluidas dentro de la formulación de proyectos que se están trabajando y dentro de la asignación de los presupuestos como tal. Y también yo creo que el Ministerio de Finanzas tiene que tener una base sólida para tratar de ver esto de manera transversal en todos los ministerios y no que solamente él piense o ella piense que le compete exclusivamente a MINAE, sino que sea una figura capaz de interrelacionar a los distintos sectores que se están dando y no quedarse solamente con la parte de la gobernanza a nivel de los gobiernos propiamente, sino llevarlo hacia la parte de la participación joven. Entonces, como persona joven también exigimos muchísimo el derecho a la participación, justamente porque nosotros podemos aportar y también porque somos de los grupos más vulnerables. Entonces, el hecho de que se creen los mecanismos de consulta para que las personas jóvenes podamos participar en la toma de decisiones sobre las asignaciones es otra exigencia que tenemos. Y también está la parte de cómo se está destinando este financiamiento, ¿verdad? Por ejemplo, ahora salía una nota respecto a las personas que trabajan en biología en el país y yo creo que para la región como tal es algo también que pasa bastante. Las personas que están trabajando en temas de acción climática, en temas de conservación, en temas de desarrollo sostenible, normalmente no tienen trabajo y normalmente tienen que dedicarse a hacerlo de manera ad honorem o tienen que dedicarse a las famosas consultorías y entonces no es algo sostenible, ¿verdad? No es algo rentable para las personas y con esto quiero ligarlo hacia la parte de cómo hacer para que más personas se sumen a esto. Pues sí, tenemos un gran sector al cual le vamos a llegar a través de una conversación emocional, a través de una conversación en la cual le digamos, hey, ustedes también son vulnerables, tienen que estar acá. Y producto de eso son estas manifestaciones de los viernes, ¿verdad? Son personas que comprenden la crisis climática desde un punto de vista vivencial y por eso a mí me gusta bastante que justamente este viernes es acción por la justicia climática, recordándonos que hay personas que están viviendo esto de manera diferenciada y que somos un alto porcentaje, ¿verdad? Pero hay otras personas a las cuales no les vamos a llegar con este discurso. Y yo creo que ese es un problema enorme, porque entonces cuando ya estamos tomando decisiones, eligiendo quién va a ser nuestro gobernante y algunos votamos por propuestas que incluyan cambio climático, lamentablemente hay una gran mayoría que todavía no está en esto. Entonces yo creo que a través del tema de financiamiento incluso nos puede servir a modo discurso para integrar a más personas. ¿Por qué? Porque nos toca imaginarnos cuál va a ser el empleo que nos gusta, cuál va a ser el empleo que queremos, en dónde nos vemos trabajando por los próximos 10, 20 años. Perdón, a mí solamente me da para imaginarme los próximos 5 años, la ansiedad no me permite imaginarme más de eso y probablemente a ustedes les pase lo mismo, pero nos toca traerlo a la discusión también, el tipo de empleo que queremos, el tipo de financiamiento que va a estar necesitándose para estos empleos. Y yo creo que eso sería como lo que quería aportar porque también ya se me fue el tiempo. Muchas gracias, Sara. Me parece muy atinado todo lo que compartes. También, al igual que nuestros anteriores panelistas, sus intervenciones, en específico te quería agradecer el haber mencionado la cuestión de capacidades y conocimientos como excusa para incluirnos de muchos espacios. Y gracias a todas las panelistas por dejar claro que sí hay conocimiento de causa y de fondo por nuestra parte de este lado también. Y no solo es nuestra perspectiva, sino nuestro conocimiento con lo que podemos participar y aportar en la toma de decisiones y cómo se va utilizando el financiamiento. Y bueno, también gracias a ustedes por mantener las intervenciones dentro de los tiempos. Tenemos espacio para las preguntas del público, que habrá alrededor de 2 minutos para cada uno de ustedes para responder. Así que leeré las 3 preguntas y pues como vayan ustedes alzando la mano, les iré dando la palabra para responderlas como vean más apropiado. La primera pregunta es, ¿qué está haciendo el sector privado para el involucramiento de las juventudes en proyectos dirigidos a cambio climático? La siguiente pregunta es, ¿qué tan implicadas están las juventudes en los NDC y hacia dónde los jóvenes deben dirigirla desde su visión? Y por último, la tercera pregunta, ¿cuál es su opinión sobre las dirigentes extremistas de derecha que han avanzado en el mundo y su influencia en las decisiones de financiamiento para el cambio climático? Entonces, Rogelio, Sara, Juan, Xiomara, ¿a quién le gustaría tomar o abordar alguna de estas preguntas?
Ok, Rogelio, adelante. Yo podría tomar la de NDCs, no me voy a extender mucho para que pues también otras personas puedan aportar, pero pues simplemente en el caso de las NDCs, eh, creo que los jóvenes están extremadamente implicadas. Ahora, esto, o sea, en una dimensión amplia. Ahora, ¿qué tanto realmente están participando las juventudes en el cumplimiento o en la actualización de las NDCs? Es un tema que creo que no tiene una sola respuesta porque depende también de qué tanta apertura ha habido. En el caso de México, y sé que también en este momento en Latinoamérica se están haciendo esfuerzos similares, donde, por ejemplo, Sara e incluso otras personas que sé que en Colombia, en Argentina, están involucrándose formalmente grupos juveniles en la actualización de las NDCs, porque este año se puede hacer una actualización en ellas. Y en el caso de México lo hicimos. Creo que sí hay mucho interés, o sea, las juventudes entendemos que las NDCs son el instrumento clave que nos da fuerza dentro del Acuerdo de París y dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, y hacia dónde debemos de dirigirla. Creo que realmente en cuanto a, se ha centrado mucho la discusión alrededor de mitigación al cambio climático por conveniencias geopolíticas también, o sea, se ha hablado mucho de mitigación a partir de energías renovables, sin nunca hacer la reflexión de que las energías renovables para zonas como Latinoamérica o África, entre otras, dependen mucho de comprarle esta tecnología a naciones y empresas que extraen los minerales y la materia prima para generar estas tecnologías de nuestras tierras, ¿no? Y que básicamente el orden geopolítico mundial que establecen las energías renovables tampoco es uno que favorezca ni que ayude a equilibrar más las cosas, o sea, creo que sí tenemos que ser más críticos en cuanto a ello y cómo podemos balancear las cosas en ese sentido a través de las NDCs, pues también abogando por la justicia climática, la equidad intergeneracional, a partir de pérdidas y daños. Creo que eso es algo muy importante dentro de las NDCs. Pocas veces se habla de justicia climática, equidad intergeneracional, pérdidas y daños. Y también creo que tenemos que ser bien realistas en que, aunque sí es clave hablar de una descarbonización de la economía global y pues las NDCs, la mitigación debe ser muy importante, hay un 98% de probabilidades de no cumplir las metas del Acuerdo de París. Aún con las mejores políticas del día de hoy, llegaríamos a mínimo un calentamiento de unos 3.4 grados centígrados, que exceden por mucho los impactos de los que yo les platiqué en mi primera intervención. Y pues los jóvenes entonces tenemos que dirigirlo hacia eso, hacia la equidad intergeneracional, la acción para el empoderamiento climático y la justicia climática. Y dentro de la justicia climática enfatizaría en que las juventudes y otros grupos vulnerables y expuestos accedan a espacios de toma de decisiones y a la educación climática. Y pues ya. Gracias, Roger. Xiomara, ¿hay algo que quieras aportar para responder esas preguntas? Jorge, a mí me gusta la pregunta que dice del tema de los gobiernos, pero no sé si la puedo responder ahora porque vi que también Juan quería responder. No sé si no sé. Adelante y después seguimos con Juan. ¿Parece bien? Bueno, dale. Entonces, sí, ahí teníamos casi que al mismo tiempo coincidimos. Yo no quiero, digamos, terminar este panel sin mencionar la biodiversidad, porque la verdad es que hablamos de cambio climático y somos conscientes de esta emergencia climática porque lo vivimos a nivel diario, pero no podemos hablar de esta salud planetaria ni de la salud de los ecosistemas sin tener en cuenta que esto obviamente es una determinante para combatir la crisis climática, o sea, sin la salud de los ecosistemas pues no vamos a tener ni siquiera salud tampoco los seres humanos, ¿cierto? Entonces, me parece que quisiera también lanzar un SOS, pero por nuestra biodiversidad, porque es increíble cómo la lucha climática pues tiene mayor divulgación, tiene mayor interés, ha movilizado un poco más de acciones políticas, pero la lucha por la biodiversidad no llega a, cierto, pues a este nivel, o sea, no tiene esta misma digamos, importancia, divulgación en las agendas nacionales y pues sin biodiversidad no hay salud y no hay absolutamente nada. Entonces, pienso que es importante y que además varios de estos gobiernos de ultraderecha lo que están poniendo en riesgo es, aparte de ya de la pérdida de biodiversidad planetaria que reporta el Global Biodiversity Outlook desde hace cada año, que también reporta
el Living Planet de WWF, donde dice que América Latina es de las regiones del mundo que más rápido está perdiendo la biodiversidad. O sea, es increíble el detrimento de ser una región llena de mucha biodiversidad, de esta diversidad ecosistémica, que además no le quiero limitar solo a lo ecosistémica, sino también a lo que significa la biodiversidad para el nivel cultural y para los servicios ecosistémicos de los cuales todos obviamente pues subsistimos. Qué tristeza es ver que estemos comprometiéndola de esta forma a cambio de nada, que los bosques, que las cuencas estén básicamente destruyéndose y degradándose a cambio de nada. Entonces, estas políticas se están poniendo muchísimo en riesgo y me parece que es importante empezar a trabajar el abordaje de la crisis climática, pero también junto el abordaje de la crisis de la biodiversidad y empezar a frenar estos determinantes que están comprometiendo y que además vienen de políticas ultraderechas que no les gusta tener los bosques en pie porque no le ve el valor a los bosques en pie, sino cuando hay proyectos, qué sé yo, de ganadería o de extractivismos y demás. Entonces pienso que esto es importante y no quería dejar pasar el rescate tan importante que necesitamos la biodiversidad, porque además la biodiversidad es la que nos provee pues los medicamentos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de salud si la biodiversidad y los ecosistemas los hemos enfermado? Si nos estamos enfermando nosotros mismos de la forma más absurda. Entonces, eso es un círculo horrible y no quería dejar de mencionarlo. Muchas gracias por agregar el punto de la biodiversidad. Sí, el CBD también, y anunciando que las metas de Aichi no fueron alcanzadas recientemente. Exactamente. Entonces, sí es un punto muy importante a tomar en cuenta. Y pues bueno, Juan, también creo que hay algo que quieras agregar a estas preguntas. Pues sí, Jorge, veo que preguntaban la influencia de movimientos de extrema derecha en financiamiento del cambio climático. Y la respuesta es, ya influenciaron, ya nuestros países, nuestros gobernantes se dieron la presidencia del BID al gobierno de los Estados Unidos. Eso fue algo que ocurrió hace poco, por primera vez en la historia. Entonces, honestamente, el futuro en cuanto a financiamiento podría ser un tanto incierto, porque no sabemos ese nombramiento que fue aceptado como algo histórico, ya que nunca había ocurrido, ya que siempre era un latinoamericano el que dirigía esa institución. Ahora tocará ver cuáles serán los resultados. Y aquí lo que quiero decir es que ya la extrema derecha está influenciando en el financiamiento climático de América Latina y el resultado va a ser muy malo. Así que nuestro deber es movilizarnos, votar y empezar a deconstruir el sistema, tuerca por tuerca y rata por rata. Gracias, Juan. Sara, ¿quieres cerrar con algún comentario, respuesta a estas preguntas? Sí, bueno, sobre el punto 1, ¿verdad? Yo creo que como juventudes nos ha tocado como también bastante asumir un rol con el sector privado, ¿verdad? Entendiendo pues que mucho del financiamiento que sale, ¿verdad? Para toda la acción climática viene del sector privado, entonces hay como una relación ahí de tratar de que estos sectores lleven hacia procesos sostenibles lo que ya están haciendo y pues también ir habilitando espacios. Entonces, yo sé que hay proyectos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, acá en Costa Rica, nos encontramos bastante apoyo con el sector privado. Es sector privado que ya está demostrado que están en esta ruta, ¿verdad? De descarbonización de sus procesos también, ¿verdad? O sea, y lo que estamos haciendo es justamente trabajando en proyectos que ellos están financiando, en los cuales se está dando la incorporación de personas jóvenes dentro de estos, se está tomando en cuenta los criterios de las juventudes para incluir enfoque de juventud dentro de lo que están realizando. Entonces, desde mi experiencia, eso es como lo que yo he visto que está haciendo el sector privado. Sé que la diversidad de criterios puede darse a lo largo de toda la región. Y con respecto al proceso NS, en este momento, ¿verdad? Fue como un timing entre la NDC y todo el tema con el COVID que nos ha hecho replantearnos cuál debe ser nuestro modelo de desarrollo y nos ha hecho replantearnos la famosa transformación social y económica que tanto hablamos para hacerle frente a la crisis climática. Entonces yo creo que las NDC, si bien todo lo que Rogelio dijo, es súper válido, también es importante considerar que las NDC están en este momento para ser una herramienta a través de la cual podamos ir incorporando a manera institucional y dentro de los países cada uno de los cambios
que normalmente estamos en la práctica, ¿verdad? Y esto es importante porque dentro del proceso de actualización en las consultas podemos ir incorporando todo esto, pero que aparezca o no ya es otro proceso como tal, y también ahí tenemos que incorporarnos, ¿verdad? Y a través de eso también tenemos que tener incidencia tanto en los encargados de la elaboración de la NDC como en aquellas organizaciones aliadas que están apoyando y velando porque realmente las voces de las juventudes que están en los procesos de consulta sean incorporadas en la estructura final. Muchas gracias, Sara. Pues ya con esto nos empezamos a acercar al final, al cierre. No sé si haya algo que quieran decir algunos de los panelistas antes de que cerremos la sesión, pero por lo menos de mi parte me quedo con muchísimas cosas para pensar y reflexionar de todas las intervenciones tan ricas con una perspectiva tan importante que debe de agregarse a la toma de decisiones de muchas formas, porque no solo se habló de financiamiento, también en general las dinámicas de poder, el conocimiento que hay desde las juventudes y cómo pueden involucrarse en la innovación, en los cambios de fondo que urgen para, pues, de hecho, enfrentar las crisis por el que el tamaño del reto es gigantesco. Así que les agradezco a cada uno de los panelistas por sus intervenciones. Les invito a el siguiente como espacio para concluir la semana, pero por mi parte, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, Xiomara, Juan, Rogelio, Sara. Me parecieron muy valiosas todas sus intervenciones y espero sigamos en contacto y trabajando para poder lograr esta transición justa, esta transición con justicia de género, justicia para los pueblos indígenas y justicia intergeneracional. Muchísimas gracias. Y bueno, pasando a la siguiente parte, el siguiente bloque, quisiera invitar a Fernando Escutia, quien musicalizó, vocalizó, le dio vida al video que se ha usado a lo largo de la semana. Fernando es un cantante, músico muy comprometido con todas las temáticas relacionadas al desarrollo sostenible, al cambio climático, y me gustaría invitarle a que compartiera su mensaje con todas y cada una de nosotras. Adelante, Fernando, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hermanos, saludos a todos lados donde anden. Escucho por ahí muchos acentos de muchos lugares. Claro, yo les estoy, pues no podemos estar de otra forma. Yo creo que es para que todos estemos en la misma sintonía. Considero que este es el tema es el problema y el tema más importante que tenemos como sociedad y como humanidad. Después, también creo que tenemos muchas formas de apoyar y de poner nuestro granito de arena. Una es, bueno, pues por medio de los gobiernos, por medio de las grandes industrias, en sociedad y en comunidad como lo estamos haciendo. La otra es de forma individual. También considero que el consumidor final somos todos nosotros y gracias a nosotros hay demanda de los productos que al fin de cuentas son los que acaban dañando y teniendo el impacto sobre nuestro planeta y sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa parte también es súper importante. Y la otra, pues, yo pongo mi granito de arena con la música. Esa es la parte que a mí me toca y espero que les guste, y bueno, pues vamos a darle. No te das cuenta porque no miras a tu reversa. De todo el daño que has causado no puede ser. Sigues viviendo como si nada hubiese pasado. Te has permitido acabar la tierra con tu poder. Vas destruyendo mares, tierras, cielos y hermanos. Y tu ambición no cesa, afecta la realidad. La tierra busca la salida y hace un llamado. Esta
estás sufriendo, muere lento, tenle piedad. ¿Dónde están las enseñanzas? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde está tu corazón y tu bondad? ¿Dónde están las enseñanzas? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde está tu corazón y tu bondad? Es verdad que tú y yo algo podemos hacer. Es verdad que tú y yo todo podemos cambiar. Nuestra tierra cuidar, nuestra tierra proteger. Los que vienen detrás te lo van a agradecer. Sus palmas virtuales. ¿Te das cuenta por qué no miras a tu reversa? Los animales tienen derecho, este es su hogar. Ríos y lagos, valles y selvas has terminado. No te permitas ser el culpable de su extinción. El tiempo pasa y no se detiene, tenlo muy claro. Es el momento, eres el problema y la solución. ¿Dónde están las enseñanzas? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde está tu corazón y tu bondad? ¿Dónde están las enseñanzas? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde está tu corazón y tu bondad? Es verdad que tú y yo algo podemos hacer. Es verdad que tú y yo todo podemos cambiar. Nuestra tierra cuidar, nuestra tierra proteger. Los que vienen detrás te lo van a agradecer. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Es un honor participar. Muchas gracias, Fernando. Yo soy Vania Montalvo de Transparencia Mexicana. Creo que el cierre que acabas de dar pues nos deja muy motivados a todos los que están como participantes en este panel, agradecerles todo el tiempo. Nunca bajamos el número de asistentes durante las sesiones. Muchas gracias a Jorge y a los panelistas que cierran esta semana de financiamiento climático y sostenible para América Latina y el Caribe. Un tema sin duda prioritario en la agenda que para nosotros en las organizaciones convocantes pues nos parecía clave cerrar, ¿no?, con esta agenda de justicia climática, con la atención de los derechos humanos y los indígenas, con la perspectiva de género, escuchar todas las demandas y propuestas que hay desde la juventud. Estamos muy orgullosas, muy emocionadas también. Me toca dar las palabras de cierre, de despedida, y las quiero dar a nombre de todas las organizaciones que convocaron este evento, pero en particular también un agradecimiento y mención especial a Sandra Guzmán, coordinadora de la Agenda Internacional del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe. Como saben, uno de los motores principales de estos eventos. Pues nada, por una cuestión de salud no puede estar en este cierre, pero está atenta, emocionada y escuchándonos. Y también a nombre de las otras organizaciones que formaron parte de la organización de este evento, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, Barranquilla más 20, la Fundación Avina y Transparencia Mexicana, el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática, Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable y Transparencia Mexicana. Pues nada más darles las gracias a todos los participantes, a los paneles, a los panelistas, también el tiempo y trabajo de los moderadores para estas sesiones,
A todos les queremos dar las gracias por sus insumos, porque nos queda claro que tenemos muchas aliadas y muchos aliados en la región e incluso en otras partes del mundo que nos van a ayudar a crear propuestas concretas. Esto no termina aquí, solamente fue la celebración de un evento, pero tenemos muchísimos insumos para tocar base con ustedes y crear propuestas concretas que después también daremos a conocer como parte de los resultados de este evento. Pues sin más, cierro esta sesión. Les doy gracias a los que siguen aquí con nosotros y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde y buena noche. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a todas y todos. todos. Muy bien, todos, todas. Adiós. Gracias, qué gusto escucharlos y verlos. Un placer.